Te enseñaron que mostrar lo que sientes es valentía, que la vulnerabilidad es fuerza, que abrirte a los demás construye confianza. Y puede que incluso lo hayas creído. Pero dime una cosa, ¿cuántas veces has mostrado lo que sentías y alguien lo ha usado en tu contra? ¿Cuántas veces has sido honesto sobre tus dudas y esa honestidad se convirtió en el argumento que alguien usó para no tomarte en serio? ¿Cuántas veces has reaccionado desde la emoción y después, en frío, te has dado cuenta de que perdiste algo que no debías perder? La vulnerabilidad mal gestionada no es valentía, es una grieta en la armadura. Y hay personas en tu entorno que ya saben cómo usarla. Maquiavelo lo entendió hace 5 siglos, no porque fuera cruel, sino porque era honesto sobre cómo funciona el mundo. Lo que vas a aprender en este video no es cómo dejar de sentir. Sentir es lo que te hace humano. Sentir es información. Sentir es poder. Lo que vas a aprender es algo mucho más difícil y mucho más valioso. Cómo sentirlo todo sin que nadie pueda usarlo contra ti. Hay dos tipos de personas en cualquier situación de presión. Las que reaccionan y las que responden. Las que reaccionan revelan todo. Sus miedos, sus límites, sus puntos débiles. Las que responden, observan, procesan y actúan cuando eligen hacerlo. Maquiavelo no escribió El Príncipe para enseñar a ser malvado. Lo escribió para enseñar a sobrevivir en un entorno donde otros sí lo son. Y esa distinción lo cambia todo. Nicolás Maquiavelo vivió en la Florencia del siglo XV, un mundo donde la traición era moneda corriente, donde aliados de hoy eran enemigos de mañana, donde mostrar debilidad un solo día podía costarte todo. Observó a los Medici, a los Borgia, a los Sforza. Estudió no lo que los líderes decían que hacían, sino lo que realmente hacían. Y escribió la verdad sin adornos. Una de sus observaciones más precisas es esta. El hombre prudente debe seguir siempre los caminos trillados por los grandes hombres e imitar a los más excelentes. No te dice que seas grande de nacimiento. Te dice que estudies a los que ya lo son, que aprendas sus patrones, que adoptes su mentalidad. Y la mentalidad de todos ellos tenía algo en común. Control interno absoluto en el momento de mayor presión externa. No eran fríos porque no sentían. Eran imperturbables porque habían aprendido a no dejar que sus emociones gobernaran sus decisiones. Eso es lo que vamos a descomponer hoy. Ley 1. La emoción es información, no una orden. La mayoría de las personas confunden sentir una emoción con tener que actuar sobre ella. Sientes rabia y gritas. Sientes miedo y te paralizas. Sientes inseguridad y hablas de más para compensar. Sientes entusiasmo y revelas demasiado pronto. Maquiavelo observó que los gobernantes que caían más rápido eran los que gobernaban desde el estado emocional del momento. Los que duraban eran los que podían tener miedo y aún así tomar una decisión estratégica. Podían sentir traición y aún así mantener la calma en la negociación siguiente. La emoción no desaparece, sigue ahí, pero deja de ser el piloto automático y se convierte en el copiloto. Tú decides cuándo escucharla y cuándo aparcarla. Esto no es represión. La represión es enterrar lo que sientes hasta que explota de la peor forma posible, en el peor momento posible. Eso lo has visto. Probablemente lo has vivido. El control emocional es diferente. Es reconocer la emoción, nombrarla internamente, y luego decidir conscientemente si actuar desde ella o esperar. Un ejemplo concreto. Alguien te dice algo en una reunión que sabes que es incorrecto, y lo dice de una manera que busca hacerte quedar mal delante de otros. Hay dos respuestas posibles. La primera, reaccionar desde la irritación, defender tu posición con urgencia, elevar el tono y confirmar exactamente la narrativa que el otro quería construir sobre ti. La segunda, sentir la irritación, reconocerla, y elegir responder con una calma que resulta mucho más inquietante para quien intentó desestabilizarte. Porque la calma no se puede atacar.
Y quien mantiene la calma en un conflicto generalmente gana la sala aunque no gane el argumento en ese momento. Maquiavelo escribió: el que sabe cómo atacar debe también saber cómo esperar. La emoción te dice que actúes ahora. La estrategia te dice cuándo es el momento. Ley 2. Aprende a leer sin ser leído. Hay algo que muy poca gente practica conscientemente: la lectura de las emociones ajenas como herramienta de comprensión, no de juicio. La mayoría de las personas, cuando observan a alguien nervioso, piensan: es inseguro. Cuando alguien está demasiado efusivo, piensan: qué simpático. Cuando alguien es callado, piensan: qué antipático. Etiquetan, no leen. Maquiavelo observaba a los líderes que intentaban ocultar sus intenciones, y precisamente en ese intento de ocultarlas, las revelaban. El que cruza los brazos cuando mencionas una posibilidad está diciéndote que esa posibilidad le incomoda. El que sonríe demasiado rápido cuando recibe una crítica está procesando algo que no te va a decir. El que acelera el habla cuando negocia está más ansioso de cerrar de lo que quiere mostrar. Las personas son más transparentes de lo que creen, porque mientras controlan lo que dicen, muy pocas controlan cómo lo dicen, cuándo lo dicen, qué no dicen y cómo se mueven mientras lo dicen. Esta habilidad, leer a las personas con precisión, tiene una condición: que tú no estés tan dentro de tu propia película emocional como para no poder observarlos. Cuando estás en modo reactivo, no observas. Estás demasiado ocupado gestionando tu propio estado como para leer el del otro. Cuando estás en modo controlado, tienes ancho de banda sobrante para observar. Y esa observación es poder real. El hombre prudente adapta su conducta a las circunstancias, no a lo que siente en ese momento, a lo que observa. Ley 3. La máscara social no es hipocresía, es inteligencia. Maquiavelo escribió algo que escandalizó a sus contemporáneos y sigue incomodando hoy: que el gobernante eficaz debe ser capaz de parecer una cosa mientras es otra. Mucha gente lee esto como una invitación al engaño, pero hay una lectura mucho más matizada y mucho más útil. Todos llevamos máscaras sociales. El estoy bien, que dices cuando no estás bien. La sonrisa que pones cuando entras a una reunión aunque llevas un día terrible. El tono profesional que mantienes con alguien que no te cae bien porque el contexto lo requiere. Eso no es hipocresía. Es regulación social. Es la diferencia entre un adulto que gestiona sus estados internos y alguien que los externaliza de manera indiscriminada sobre quien tenga cerca. El problema no es llevar una máscara. El problema es no saber cuándo quitártela o confundir la máscara con tu identidad real. Las personas que no distinguen entre lo que sienten y lo que muestran son predecibles, y lo predecible es controlable. Si alguien sabe exactamente qué botón presionar para hacerte reaccionar, ya tiene el control de la situación. Ya no eres tú quien decide cómo se desarrolla la conversación. Es él. El control sobre lo que muestras no te hace falso, te hace estratégico, te protege de ser instrumentalizado, te da el espacio para elegir cuándo y con quién ser vulnerable, en lugar de que esa vulnerabilidad sea extraída por cualquiera que sepa cómo provocarla. Maquiavelo lo llamó la diferencia entre el león y el zorro. El león tiene fuerza. El zorro tiene inteligencia para no necesitar usarla. Los mejores líderes, decía, son ambos. Saben cuándo mostrar la fuerza y cuándo esconderla detrás de una sonrisa. Ley 4. El silencio como posición de poder. En un mundo donde todo el mundo habla constantemente, el silencio se ha vuelto rarísimo. Y lo raro genera atención. Hay un patrón muy predecible en las personas que se sienten inseguras. Llenan el silencio. Hablan más de lo necesario. Explican cuando no les preguntan. Justifican cuando no les exigen. Revelan sus cartas antes de que nadie las haya pedido. ¿Por qué? Porque el silencio les incomoda. Y esa incomodidad la proyectan hacia afuera en forma de palabras. Maquiavelo observó que los diplomáticos más efectivos de su época no eran los más elocuentes, eran los que sabían callarse en el momento preciso.
porque quien habla primero en una negociación tensa generalmente revela qué es lo que le importa más. Y eso es exactamente lo que el otro necesita saber para negociar en su contra. El silencio estratégico tiene varias funciones. Crea incertidumbre en el otro, que tiende a llenarlo con sus propias proyecciones, revelando más sobre sus miedos y expectativas de lo que jamás te diría voluntariamente. Te da tiempo para procesar antes de responder, lo que invariablemente produce respuestas de mejor calidad que las que generas en modo reactivo. Comunica autoridad. Las personas que tienen posición real no sienten la urgencia de demostrarlo constantemente. Los que no la tienen son los que más necesitan llenar el espacio. Y te protege de lo que Maquiavelo consideraba uno de los errores más costosos del gobernante: revelar intenciones antes de tiempo. Nunca hagas cosas a medias. Eso incluye tus conversaciones. Si algo no vale la pena decirse completamente y en el momento correcto, no lo digas. Ley 5. El fin no justifica los medios, pero los medios definen los resultados. Esta es probablemente la frase más malinterpretada de toda la obra de Maquiavelo. La versión popular dice: haz lo que sea necesario sin importar el costo humano. Esa no es la lectura correcta, y no es tampoco la más útil. La lectura estratégica es diferente. Define primero con claridad qué resultado quieres conseguir, y después diseña los medios en función de ese resultado, no en función de cómo te sientes en el momento. La mayoría de las personas hace lo contrario. Actúa desde el estado emocional del momento, sin claridad sobre el resultado que quiere producir. Y después se pregunta por qué las cosas no salen como esperaba. Sientes irritación, y la conversación que necesitabas que fuera estratégica se convierte en un conflicto que cierras puertas que no querías cerrar. Sientes entusiasmo, y compartes información que todavía no era el momento de compartir. Sientes miedo al rechazo, y aceptas condiciones que no deberías haber aceptado. La pregunta de Maquiavelo no es ¿cómo me siento? La pregunta es ¿qué resultado quiero producir? Y desde esa claridad, ¿cuál es la acción más efectiva? Eso requiere control emocional, porque sin él, la emoción del momento siempre va a secuestrar la decisión estratégica. Antes de continuar, necesito que hagas una cosa. Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál es la situación en tu vida ahora mismo donde tus emociones están gobernando tus decisiones en lugar de informarlas? No tienes que dar detalles, solo nombra el área. Trabajo, relaciones, familia, dinero. Porque el primer paso del control no es cambiar nada, es ver con claridad lo que está pasando. Leo todos los comentarios y respondo a los que me parece que están haciendo las preguntas correctas. Has aprendido hoy 5 leyes que Maquiavelo no enunció como lista, pero vivió como sistema. La emoción es información, no una orden. Leer sin ser leído es ventaja real. La máscara social es inteligencia, no hipocresía. El silencio tiene más poder que la mayoría de las palabras. Y la claridad sobre el resultado que quieres produce mejores decisiones que la intensidad de lo que sientes en el momento. Pero hay algo que quiero que te quedes como idea central. El objetivo no es sentir menos. El objetivo es que nadie, nunca, pueda usar lo que sientes en tu contra. Porque eso es lo que hacen las personas que saben lo que están haciendo. Identifican qué te mueve, qué te duele, qué te entusiasma hasta el punto de nublarte el juicio. Y usan exactamente eso para dirigirte hacia donde ellos quieren que vayas. La respuesta no es volverse de piedra. La respuesta es desarrollar la distancia suficiente entre lo que sientes y lo que muestras, como para que tú, y solo tú, decidas cuándo, cómo y con quién compartes lo que hay dentro. Maquiavelo sobrevivió en uno de los entornos políticos más peligrosos de la historia de Europa. No porque no sintiera, sino porque nadie nunca supo exactamente qué sentía hasta que él decidía que era el momento de que lo supieran. Esa capacidad no se hereda, se construye. Un día, una decisión, una conversación a la vez. Empieza hoy.